esta tarde infernal que se ha puesto. Y como diría el presidente, cuya silla es esta, el Ateneo está a su disposición siempre que quieran. ¿No se oye? Sí, está en verde. Ahora. ¿Me oís ahora? Vale. El Ateneo está a vuestra disposición para todo lo que queráis. Y vamos a tratar de que esto sea una cosa fluida, rapidita. Vamos a hablar los 5 un poquitín. Y después que quede tiempo para luego si preguntas que creo que pueden ser interesantes todas. Yo nada más que tengo que deciros que soy, aparte de ser la más vieja de todas, que eso es evidente, yo soy miembro de Derecho a Morir con Dignidad desde el año 84, va para 40 años. Hice mi testamento vital entonces y le metí en un cajón. Ese archivo se ha destruido y le he tenido que repetir. Ahora se hace de otra manera que se lo van a explicar mucho más sencilla y mucho mejor. Pero esto aquí en Santander entonces lo fundamos exactamente 4 gatos, de los que quedamos solo 2. Y nos ha tranquilizado mucho saber que estaban nuestras últimas necesidades bien estructuradas y no tengo ninguna prisa por morirme, ¿eh? Pues ya voy a dar aquí todavía mucha lata. Bueno, Concha Calzada les va a explicar un poco lo que tiene preparado. Después Nieves va a contar en qué consiste la LORE. Todo esto en periodos como de 8 o 10 minutos nada más. Después Juan y después Ana. O Ana y Juan, no sé cómo. Ana, después Ana y el último Juan. Y después de eso se abre un turno de preguntas. Eso no quita para que si en un momento dado, cada vez que terminemos alguno, quieren hacer alguna pregunta, yo estaría muy agradecida que las hiciera. Y aquí estamos. Vamos a empezar. Buenas tardes. Lo primero, gracias y bienvenidas y bienvenidos. Lo segundo, ya lo he dicho antes, la confusión de la hora. Eso sí que nosotros lo hemos hecho bien, pero bueno. Aquí estamos todos y en un día que es muy de agradecer que hayáis venido porque realmente hacía espantos. Mi nombre es Concha Calzada y estoy acompañada en la mesa por Nieves del Solar, Ana Sobrino, Juan José Jiménez y, por supuesto, por Elisa Pedraja, que es la socia más antigua, la más antigua de toda esta región. Y también aquí hay algún miembro de la Asociación de DMD que están aquí presentes en la sala. Voy a explicar un poco quién somos. La Asociación DMD se creó en el año 1984. Es una asociación sin ánimo de lucro que se sostiene con las cuotas de sus afiliados y el trabajo de personas voluntarias como las que estáis viendo aquí en esta mesa. El motivo de la creación de la asociación tiene que ver con la defensa de la calidad de la vida en los momentos más difíciles. El promover morir en paz, tranquilos, como hemos decidido hacerlo, a través de instrumentos que están a nuestra disposición, como el documento de últimas voluntades, que luego os explicaremos en qué consiste, sin una inútil prolongación de la vida que aumente nuestro deterioro y nos lleve a afrontar, por lo tanto, un sufrimiento innecesario para morir. Somos de verdad una asociación de personas que amamos la vida por encima de todo, que además nos hemos preocupado por vivir con dignidad y por lo tanto pretendemos que el día que nos toque morirnos, hacerlos también de manera digna y tranquila. Y queremos tener esa dignidad y confort a la hora de morir. No hemos sido nunca una asociación de resignados, nunca. Cada uno en la medida que ha podido ha trabajado por que no solo nosotros, sino toda la gente que nos rodea haya podido y pueda vivir dignamente y para garantizar también en la sociedad
y a todos los que nos rodean la eliminación de un sufrimiento inútil en el último momento. La gran batalla de DMD y su mayor logro ha sido conseguir la aprobación de la ley de eutanasia en marzo de 2021, después de muchos años de batallas y de muertes inútiles. Recordaréis la de Ramón Sampedro en el año 2013 o la última de María José Carrasco ya en el 2021, que pudo poner fin a una vida llena de dolor y sin futuro gracias al riesgo de su marido, que la cuidó y la ayudó en la vida y en la muerte. En medio de muchas muertes dolorosas e inútiles. Huimos con miedo y con temor de un momento al cual todos los que aquí presentes nos vamos a ver abocados y nos tendremos que enfrentar. Esa huida, ese esconder la cabeza debajo del ala, nos lleva muchas veces a cuando llega una situación en la que no nos podemos manifestar, no hemos decidido, no hemos hecho nada ni explicado a nadie cómo queremos, y cuando llegamos en una situación, o bien puede ser por un accidente o porque en una enfermedad llegas a un momento de deterioro en el cual ingresas ya prácticamente sin capacidad de decisión y expresión, estamos ahí. No hemos dicho, no hemos explicado nada y además de no habernos hecho cargo de nosotros mismos, no haber sido capaces cuando estábamos lúcidos, válidos y con capacidad de pensar, de haber dicho qué queremos, cuáles son los cuidados que queremos en los finales de nuestra historia. Estamos además muchas veces dejando como herencia a nuestra familia una decisión que en general lo que trae es enfrentamientos y miedos. No sé si algunos habéis enfrentado, supongo que sí, que mucha gente aquí, a una madre o un padre enfermo aún. ¿Y qué hago? En ese instante la decisión es muy difícil. Si tu padre, tu madre, tu mujer, quien corresponda, ha dejado escrito a qué no quiere ser sometido para seguir prolongando una vida un tiempo corto y con sufrimiento, eso a nosotros como familia, como pareja, nos libera. Y además, las personas que estamos en ese trance hemos hecho una manifestación de cómo queremos llegar al final. Hay muchas veces un par de hijos que entuban a tu madre, que no la entuben, ¿qué tal? Todas esas no son decisiones en realidad, de verdad, para dejar a las familias. Son decisiones que cada uno debe tomar y hacerse responsable. Todos nosotros a lo largo de la vida tomamos miles de decisiones día a día, de cómo vivir, de cómo hacer la compra o de qué estudiar o de cómo planchar una camisa. Bueno, pues también hay que decidir que en una situación en la que ingresemos sin conciencia y en una situación que casi siempre es irreversible, tenemos que ser capaces de haber escrito: yo quiero que me cuiden así y no quiero, cada uno lo que quiera. El documento de voluntades previas es una herramienta gratuita, excelente. Además aquí Cantabria es está entre las mejores del ranking de las comunidades, está en la número 6, funciona de manera excelente y solo es, aquí tenéis, llamar, pedir hora y además si tenéis dudas, allí mismo os van a asesorar, pero hay un correo de DMD en el cual nosotros cualquier tipo de duda os la vamos a explicar. Solo
hay mucho miedo a hablar de la muerte. Y pensamos que si hablamos de la muerte, ay, Dios mío, es como nombrar la bicha, va a parecer. No. O sea, nos tocará morirnos cuando nos toque, y puesto que lo mismo que batallamos por vivir bien, vamos a batallar por morirnos en paz, tranquilos, sin sufrimientos, y más vale, yo en mi caso digo que yo prefiero un mes de menos que 15 días de más. Es decir, que esa calma, y además nos la podemos procurar. La herramienta es sencilla de aplicar, es gratuita, y tenéis que tener en cuenta algo que es muy claro. Este documento solo entra en funcionamiento en el caso de que yo entre en el hospital y no tenga capacidad de expresarme, o sea, ni de razonar ni de expresarme. Sirve para toda España. Y entonces, si a mí me pasa algo en Málaga, sirve en Málaga. Y facilita a ti, a los médicos y a la familia. Y luego, de verdad, que hay que hacer una reflexión, pero una reflexión nada trágica. Nacimos, vivimos, morimos. Bueno, pues se trata de vivir lo mejor posible y de la misma manera acabar la vida de la mejor forma posible, ya que nos toca, y de la más suave y de la más templada. Y como es gratuito y como se puede hacer, ahí lo tenéis. Nosotros recomendamos que además hay en el documento de voluntades previas, se incluya la petición de eutanasia. Ya os explicaremos por qué, pero porque a lo mejor yo entro, no me aplican una respiración artificial, no me enchufan notada, pero me empeño en seguir ahí. Bueno, pues no estaría mal en un momento dado ese empeño de seguir ahí. O sea, ¿qué hago ahí en estado vegetativo? Y eso son cosas que solo se pueden solicitar ahora, cuando estamos listos, lúcidos y espabilados. Nadie lo puede pedir por nosotros. Nadie puede decir, ¿qué hago con mi padre? Pues no puedes hacer nada. Tu padre lo tenía que haber solicitado. Ahora Nieves os va a explicar un poco cómo funciona el documento de voluntades previas. Ana os hablará de la LORE y Juan os dará todos los datos de memoria y de verdad. Estamos aquí para colaborar con vosotros. Estamos muy orgullosos porque nosotros hemos empezado en el año 22 y entendemos que a base de charlas, de trabajo, de equipos, de todo eso, tiene algo que ver que se haya duplicado las peticiones. Y ya está. Paso, doy la palabra a Nieves. Como veis, estamos siendo bastante breves. Vale, pues yo voy a ser más breve todavía porque muchas cosas las ha dicho ya Concha. Entonces, a ver, el documento de voluntades previas tiene distintas nominaciones. O sea que se conoce también por voluntades anticipadas, voluntades previas y el genérico, que es el testamento vital, que es como más se le conoce. ¿Vale? ¿Qué son las voluntades previas? Pues es el documento en el que una persona capaz y libre expresa anticipadamente por escrito los cuidados y los tratamientos médicos que desea recibir cuando ya no pueda manifestarse. Este documento está regulado en la Ley de Autonomía del Paciente, que es el de Derechos y Obligaciones, en el artículo 2. ¿Quién puede otorgar este documento? Pues cualquier persona que sea mayor de edad y tenga capacidad de decidir. Voy a hablar un poquito del contenido del documento, que muchas cosas ya las ha dicho Concha, pero bueno, como en la definición de lo que son las voluntades previas ya se habla un poco de lo que queremos o no queremos que nos apliquen en caso de que no podamos manifestarnos,
pues en fin, así un poco de modo informativo, qué cosas son las más habituales que se ponen, aunque es un documento que es muy personal y muy particular porque tiene mucho que ver, pues, pues con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestras maneras de ver la vida y el final de la vida. Entonces va a ser muy personal lo que pongamos, pero de forma orientativa yo voy a decir algunas cosas. Lo que queremos, por ejemplo, pues hombre, en general, morir sin dolor, morir en paz, a ser posible en el domicilio familiar, rodeado de la familia. Habrá personas que igual prefieran estar en un hospital porque piensan que van a tener más atenciones o más cuidados. Podemos poner si queremos ser donante de órganos y si queremos que nos incineren. Cosas de ese tipo se pueden poner. ¿Qué no queremos? Pues prolongar la vida innecesariamente con cualquier tipo de soporte vital que lleve consigo pues, sondas nasogástricas, alimentación por cualquier tipo de vía, mantenernos, ya sabemos que hoy día la medicina te puede mantener vivo, te puede mantener con las constantes vitales funcionando, pero claro, hay un poco que distinguir qué tipo de vida queremos vivir. Lo que ha dicho Concha, está muy bien una vida plena, pero una vida quizá conectada a una máquina, habrá mucha gente que piense que no es una vida digna. O sea, entonces, bueno, por eso este documento es muy... que cada uno va a expresar lo que quiera realmente en el final de su vida. En este orden de cosas, a ver, por ejemplo, la incineración, puedes poner hasta dónde quieres que lleven las cenizas. Y yo hace unos días había leído pues, un artículo de un grupo de personas que querían que las cenizas las llevaran al espacio. Entonces, bueno, a ver eso, aparte de tener que ser millonario, pues no es como muy viable, por lo cual todo lo que se ponga en el documento tendrá que cumplir con las buenas prácticas y con el ordenamiento jurídico. O sea, no podemos poner cualquier cosa, hay que poner algo con sentido, con un poquito de sentido. En lo que queremos y no queremos, es muy adecuado, por ejemplo, hablar con el médico. Con el médico que tengamos en la atención primaria y que tengamos confianza con él, es interesante cambiar impresiones sobre qué significan estos tratamientos, cómo se aplican y cuáles son los resultados. Entonces, para yo poder luego rellenar el documento de manera que sé lo que estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo y qué es lo que no quisiera, pues es muy adecuado cambiar impresiones con el médico. Después, ¿dónde se tramita? Bueno, pues aquí en Cantabria tenemos 3 procedimientos. Primero, una en la Consejería de Sanidad, que está en Federico Vial número 13. El otro procedimiento en la Consejería, voy a decir primero los 3 procedimientos. En la Consejería, ante 3 testigos, que es un poco como trabalengua, 3 testigos, y luego ante notario. Vale, voy a empezar por la Consejería. En la Consejería de Sanidad, que es donde está además el registro general, ahí se necesita pedir cita. Lo vamos a tramitar con un funcionario que está habilitado para eso y sabemos que ahora la cita va un poquito lenta porque la verdad es que ha habido un incremento bastante grande el último año de solicitudes y no debe de ir muy rápida, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo. Entonces, el día que nos den cita, vamos a acudir a Sanidad, a la Consejería, y aunque la ley no obliga, o sea, el propio funcionario que hace el documento, que lo va a cumplimentar, puede hacer de representante. Pero lo adecuado, aunque la ley no dice que sea obligatorio, es nombrar un representante y a veces hasta si queremos 2, ¿no? Porque el representante, que va a ser una persona pues que sea cercana, que nos conozca, que sepa cómo pensamos, esa persona va a ser la que va a ser el interlocutor entre el médico en el caso de que fuera necesario, porque se puede dar el caso que, haber llegado un momento, como ha dicho Concha, estemos ya en una situación irreversible o en una situación pues vegetal. Entonces el médico, cuando tenga acceso al documento que hemos dejado hecho, puede que tenga dudas, pueda que quiera ampliar información, pues ahí va a estar el representante. Entonces nos va a dar además la seguridad de que va a hacer que se cumpla lo que hemos dejado nosotros estipulado en el documento. Esta persona nos tendrá que acompañar ese día cuando vamos, con el documento nacional de identidad, por supuesto vigente, y va a tener que firmar que está de acuerdo con el nombramiento, que conoce perfectamente la función que va a tener en caso de que se necesite
y bueno, y que sabe cuáles son las intenciones del otorgante. El otorgante es como la persona que lo solicita, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una posibilidad. Dentro de la consejería todo el trámite se hace gratuitamente. Vamos ahora con los 3 testigos. Los 3 testigos, como su nombre indica, el testigo lo único que va a hacer es pues que ha estado presente en un documento que se ha hecho dentro de lo que se requiere de la legalidad. De los 3 testigos, 2 no pueden tener grado de consanguinidad de 2º grado, no pueden tener una relación matrimonial, no puede haber una relación de trabajo o de empresa. El otro no tiene que tener nada. Bueno, ahí se tiene que ir también con el DNI, lo mismo, es el mismo procedimiento. Y luego vamos ante notario. Ante notario, a ver, si queremos llevar representante también lo podemos llevar. El notario, no sabemos exactamente si a alguien le interesa hacerlo ante notario, tendrá que hablar con él de qué protocolo sigue o cómo lo hace, porque quizá baje el documento original, bueno, el documento de la solicitud que está colgado en la web de la consejería, quizá él lo tiene. No sabemos exactamente si él se atiene solo a lo que es el documento y ver que está todo en regla, pero luego no se ocupa del registro, que claro, el registro es muy importante, es imprescindible para que sea un documento vinculante, hay que inscribirlo en el registro. Con la administración, bueno, no hay problema porque ya en la consejería va a quedar inscrito. La persona que lo hace con los testigos es probable que ella tenga que llevarlo luego a registro. Y el notario, no sabemos si a veces ocupa él de enviarlo telemáticamente o por correo al registro, o tiene que hacerlo el propio interesado. Pero bueno, si a alguien le interesa hacerlo con notario, tiene que preguntarle a él exactamente cómo funciona. En la administración, ya ha dicho Concha, es totalmente gratuito. No hay que llevar el modelo del documento porque te lo van a facilitar allí. La persona que está allí también te va a asesorar perfectamente y te va a ampliar todo lo que quieras. A ver, ya una vez que ya lo tenemos, ya le tenemos inscrito en el registro, pues vamos a pasar al registro. El registro, el autonómico, el que tenemos aquí, ya hemos dicho que queda registrado. Uno lo tiene que hacer el interesado y el otro se hace desde la propia consejería. Luego hay otro registro que interactúa con todos los registros de todas las autonomías y donde van todos los documentos, testamentos vitales, voluntades previas de todas las autonomías. De forma que, también ha dicho Concha, si te ocurre algo fuera de tu domicilio habitual en otra autonomía, no va a haber problema, que el médico responsable que tenga que atendernos va a poder acceder a ese registro, ¿vale? Y luego una copia también va a pasar a nuestra historia clínica. La historia clínica, el propio otorgante, esto es un documento abierto, lo cual quiere decir que el otorgante en cualquier momento puede modificarlo, puede ampliarlo o puede revocarlo, ¿vale? Eso es lo que significa. ¿Cuándo va a ser efectivo este documento? Pues va a ser efectivo en el momento, que creo que también lo ha dicho Concha, que nosotros ya no podamos expresarnos porque, bueno, pues eso, estaremos con una enfermedad terminal o del tipo que sea, que ya no vamos a poder decirlo. Esto es un poco el trámite del documento, lo que es, cómo tenemos que hacer, dónde tenemos que ir. Yo creo, y dentro del documento, que es muy importante, ya se me olvidaba, dentro del documento de voluntades previas es importante que a partir de que se aprueba la LORE o ley de eutanasia, es importantísimo que si queremos recibir la prestación de ayuda para morir, hay que incluirla dentro del documento de voluntades previas, porque si no luego, yo creo que ha explicado ya también y luego Ana lo va a ampliar, no se va a poder hacer por muchas cosas, muchas razones que lo va. Entonces, aunque nosotros estuviésemos en un estado vegetal, no estamos ya con todas nuestras, pero lo habíamos dejado hecho en el documento de voluntades previas, se tienen que remitir a ese documento y cumplir con la obligación de aplicarnos eso si es que fuera necesario, ¿vale? Vale, pues a ver, una vez ya que está todo hecho, todo eso hecho, que son la tramitación, la utilidad del documento para el otorgante. Bueno, para el que otorga el documento es una tranquilidad y una confianza total saber que su
sus voluntades previas se van a llevar a cabo, puesto que este documento tiene un valor legal y es de obligado cumplimiento. Con este documento, además de que ejercemos un derecho, nos da la posibilidad de intervenir de una manera muy activa en el proceso final de nuestra vida. Porque efectivamente, es evidente que el final de la vida llega. Lo que ocurre, no vamos a poder prevenir cuándo, pero sí el cómo. El cómo podemos prepararlo un poquito para que sea un poco como nosotros queremos. Para nosotros mismos, en cuanto al médico, a la función que tiene el médico, este documento efectivamente le va a facilitar mucho la toma de decisiones, que yo creo que a veces los médicos pues tampoco debe ser sencillo en muchas situaciones. Muchas veces por interferencias de la familia, otras veces porque son situaciones complicadas, bueno, pues se le va a facilitar mucho. Para la familia, pues como ha dicho Concha, hay situaciones muy conflictivas porque ahí cada uno opina y de acuerdo a sus creencias, y al final igual van a hacer cosas con un familiar que él nunca hubiera querido terminar así, ¿no? Lo que sí es muy importante con la familia es, desde el principio, que sepan que hemos hecho el documento. Este documento hay que normalizarlo, hay que hablar de él, hablamos mucho de la calidad de la vida, pero no del final, pues este documento es para eso, cumple esa función. Tenemos que cambiar impresiones con la familia, explicarles cuál ha sido nuestra motivación para solicitarlo y para hacerlo. Y sin duda yo creo que la mayoría, desde luego, va a responder bien, lo va a entender, lo va a apoyar y lo va a respetar, que es lo más importante. ¿Vale? Además es una responsabilidad que lógicamente nos pertenece por completo a los interesados, entonces no debe dejarse nunca en manos de terceros, ni de familia, ni de nadie. Esa responsabilidad la tenemos que asumir nosotros. Es posible también que este documento nunca vaya a ser efectivo, porque, hombre, a lo mejor pues resulta que llegamos y nos morimos de muerte natural o llegamos perfectamente, ¿no?, en condiciones de poder decidir, con lo cual a lo mejor no va a ser efectivo, pero el por si acaso, desde luego viene muy bien hacerlo, si es que se conciencia uno de que tiene que hacerlo. Bueno, yo por último, porque muchas de las cosas ya no voy a repetirlas porque las ha dicho Concha y faltan dos compañeros por hablar, que lo que tenemos que seguir insistiendo es que el sistema sanitario pues sea cada vez más ético, más humano y que nos permita a todos, o la gran mayoría, llegar al final con la misma dignidad que hemos vivido. Y por otra parte, deciros que toda la documentación, todos los trámites de los que yo he hablado, están colgados en la web de la Consejería y además están muy bien explicados, son muy amplios, hay preguntas, las que se hacen más habituales y, bueno, yo espero que haya sido útil la información y nada, que muchas gracias por venir y ahora ya pues le tocará a Ana. Bueno, pues si hay alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta ahora o lo dejamos para luego? Dejamos para luego. Ahora Ana nos va a explicar otra parte. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en esta tarde de perros. La verdad es que yo estoy en DMD y os digo que esto que decía Concha de hablar de la muerte es como tabú, ¿no? Y sin embargo, con los compañeros, creo que es de las personas con las que mejor me lo he pasado. Quiero decir que los que hablamos de la muerte y los que miramos a la muerte de frente y sabemos que la tenemos al lado, que es nuestra compañera, creo que somos las personas que mejor nos lo pasamos. Eso lo digo así. Quiero decir que el amor a la vida tiene que ver con esto que estamos hablando aquí, que lo que estamos hablando es de la vida, como decía Concha. Porque, ¿cómo estáis ahora después de que os hayamos contado esto? Yo os voy a hablar de la Lore y veo que hay juristas ahí y voy a hablar una pobre médico, voy a hablar de cosas jurídicas. Espero, bueno, que resolver dudas y si no, pues aquí hay maestros que pueden resolverlo mejor que yo. Comentaros que hacer el resumen de lo que es la Lore, os voy a enseñar esto, que es una cosa tremenda. Son las instrucciones que tienen que seguir los médicos para seguir la Lore. Bueno, no he puesto una diapositiva, o sea, para todo el organigrama, el diagrama de flujo que tienen que seguir. Esto tiene detrás una cantidad de documentos que no os lo podéis imaginar. Voy a tratar, esto por supuesto que no os lo voy a explicar, sino que os voy a explicar de una manera más ágil en qué consiste. Y luego, lo más importante, desde mi punto de vista, es resolver las dudas.
Bueno, para mí es muy clarificador el que esta ley del 24 de marzo del 2021 se haya aprobado con el 80% del apoyo en el Parlamento español. O sea, quiero decir que hay un consenso de los partidos políticos que creo que es muy importante. Si vosotros accedéis a la ley, os recomiendo que leáis el preámbulo, porque el preámbulo, aunque los términos legales son siempre... En esta ley me parece que está clarísimo en dónde se sustenta. Y se sustenta en, aparte del consenso tan importante de toda la nación, ¿no? Porque el 80%, poner de acuerdo al 80%, ya estáis viendo lo difícil que es. Bueno, pues la LORE lo consiguió. Con lo cual, bueno, la población española, quiero decir, sustenta esta ley. De hecho, ha habido 2 recursos, una planteada por Vox y otra planteada por el Partido Popular, que han sido desestimados por el Tribunal Constitucional este año. Bueno, echando por tierra un poco los argumentos de la reclamación, ¿no?, que hacían estos 2 partidos, porque la consideran absolutamente constitucional, está basada en derechos constitucionales. Bueno, ¿qué es la eutanasia? Pues la eutanasia es un acto deliberado de voluntad expresa de una persona, es un derecho individual y es una prestación sanitaria. Es decir, en la ley está puesta, que a mí me parece una de las grandezas, como prestación sanitaria de la Seguridad Social Española. Es decir, es lo mismo que nosotros tenemos derecho a que nos operen si tenemos una apendicitis. Bueno, pues esto es una prestación. Nos la tienen que poner, si nosotros la solicitamos, de forma gratuita dentro de la Seguridad Social. Es una actuación que produce la muerte a una persona directa e intencionadamente, con una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada. O sea, requiere que la persona que la solicita esté informada de su proceso, que expresa que quiere morir y lo expresa reiteradamente, porque bueno, hay varios pasos que hay que seguir y entre ellos un tiempo de deliberación en el que hay una primera solicitud y una segunda solicitud. O sea, le tenemos que poner los médicos al paciente a pensar si realmente lo quiere hacer y en cualquier momento puede ser reversible la decisión. Y además se lleva a cabo en un contexto, esto es parte fundamental de la ley, en un contexto que se llama contexto eutanásico. Es una ley muy garantista si la comparamos con otras leyes de otros países, bueno, como no podía ser de otra manera en nuestro medio, lo cual a nosotros muchas veces nos hace pensar que ahí está dejando territorios grises. En algunos momentos de petición de eutanasia está funcionando muy bien y en otros pues hay casos que se deniegan, que están en un territorio muy gris. Esta ley, como ha pasado en otros países, es una ley que es muy joven y es una ley que irá madurando o no, dependiendo de cómo la vayamos construyendo entre todos, tanto la sociedad, el diálogo social, la presión de los agentes sociales que quieren que vayan en un sentido o en otro y también los que la están aplicando. Bueno, el contexto eutanásico es un contexto de sufrimiento debido, tal y como lo dice la ley, a una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante que la persona experimenta como inaceptable. Fijaros que ahí es lo que experimenta la persona y que no puede ser mitigado por otros medios. Eso es los supuestos de la ley. Yo puedo pedir la eutanasia si tengo un sufrimiento o una enfermedad que es incurable o un sufrimiento prolongado que no tiene visos de mejorar con ningún tratamiento que conozcamos. Pero tengo que estar informado por parte de los médicos de las alternativas que hay a eso y si se puede mejorar o no. ¿De acuerdo? Ese es el contexto eutanásico. ¿Cuál es el objeto de la ley? Regular este derecho de las personas que cumplan estas condiciones y determinar también los deberes del personal sanitario que atendemos a estas personas al final de su vida, que quieren solicitar la prestación de ayuda a morir, que así se llama. ¿Qué se entiende por un padecimiento grave o crónico? Bueno, pues casi ya lo he dicho, no tengo que ahondar. Es algo que a la persona le supone un sufrimiento físico o psíquico insoportable y que ella lo vive como así y que no tiene curación y que tiene un pronóstico de vida limitado. Claro, fijaros ahí lo complicado que es evaluar esto. Bien.
¿Qué se entiende por enfermedad grave e incurable? Es aquella que origina estos sufrimientos, ¿vale? La ley se sustenta en dos principios constitucionales que parece que son antagónicos, pero que esta ley hace que se unan y les hace compatibles. Uno es el derecho a la vida y a la integridad física, que es el artículo 15 de la Constitución, a la integridad física y moral, el derecho a la propia vida, y otro es el derecho a la dignidad, autonomía y libertad moral de las personas. Esta ley hace que estos dos derechos sean compatibles, que aparentemente son contradictorios. Y, por otra parte, despenaliza la ayuda a morir, que antes sí, todos los médicos durante toda la historia de la medicina hemos ayudado a la gente a morir. Todos, de manera compasiva, con eutanasias pasivas y con limitación del esfuerzo terapéutico, que eso está dentro de las buenas praxis médicas. Sin embargo, si alguien te pide una eutanasia activa, que sería esta, eso estaba penalizado por la ley. Bueno, la ley lo despenaliza, ¿de acuerdo? Pero además da la norma de cómo debemos de actuar los sanitarios cuando un paciente nos pide esto. Con lo cual, no solo tiene carácter de despenalización, sino realmente de ayudar a compatibilizar estas dos cosas que parecen contradictorias. ¿Me explico? Vale. Bueno, ¿cómo se puede pedir la ley de eutanasia? Bueno, pues nosotros podemos, si yo quiero que me practiquen la eutanasia, tengo que ponerme en contacto con mi médico, que puede ser un médico, mi médico de familia, que es el que me conoce, o si me lleva por la enfermedad que padezco un médico del hospital, pues con el médico que me lleva en el hospital. Por ejemplo, yo tengo un cáncer, pues me pongo en contacto con mi oncólogo. Entonces, le elijo o bien a mi médico de atención primaria, la mayoría se ha hecho en España con los médicos de atención primaria, pero puedo elegir a mi médico de atención primaria o a un médico del hospital que lleve mi enfermedad. Ese sería el médico responsable, al que yo presento la solicitud de eutanasia. Se lo puedo presentar a cualquier profesional. Por ejemplo, yo puedo tener una relación, decírselo a la enfermera que me viene a ver a casa, por ejemplo, estoy muy mal, y le digo a la enfermera, voy a hacer la petición de eutanasia. Tengo aquí la solicitud, hago la solicitud, por favor, entrégasela al médico. Entonces, esa persona se la entrega al médico y el médico tiene que firmar la recepción. ¿De acuerdo? Puede asumir que es el médico responsable o puede no asumirlo si es objetor. No se puede objetar un servicio, sino que la objeción tiene que ser previa y tiene que ser individual. No se puede objetar un servicio ni se puede objetar un centro de salud entero, salvo que sean todos objetores individuales, ¿me explico? Pero no se puede objetar, hay que objetar individualmente y eso pasa a un registro. Eso está sustentado en el artículo 30 de la Constitución, el derecho a la objeción de conciencia, si no me equivoco, lo tengo por ahí apuntado. Aquí los juristas me lo dirán. Tengo mis apuntes. Bueno, entonces, nosotros solicitamos al médico responsable, el médico responsable puede aceptar esa solicitud. En cualquier caso, en ese caso empieza el proceso deliberativo. Entonces, tiene que haber en un plazo pequeñito, es que si os pongo los plazos, luego os diré el resumen final de todos los plazos, porque son 10 días, 15 días, 5 días, bueno, esto es laborioso. Lo que suele llevar en total un proceso de solicitud y hasta llegar a la prestación, tiene una media de unos 2 meses. ¿De acuerdo? En algunos sitios muchísimo más largo. Acortarlo está resultando difícil. Pero se podría acortar. De hecho, hay personas que lo piden y mueren en el transcurso, porque a lo mejor están en un estado ya muy terminal, pero claro, la cuestión ahí es si tienen si tenemos buenos recursos de cuidados paliativos, esas personas mueren adecuadamente, que ese es otro tema, ¿de acuerdo? Pero a lo que voy, o sea, yo solicito la eutanasia, se lo digo a mi médico responsable acepta la petición, la tiene que firmar, ¿vale? Yo se la tengo que presentar firmada, la tiene que firmar y empezamos el proceso deliberativo. Tiene que tener una entrevista conmigo en la que me tiene que hacer una serie de preguntas, primero para ver mi capacitación mental, ¿de acuerdo? O sea, yo soy consciente, libre y consciente, que no tengo coacciones,
y que lo estoy pidiendo y tiene que estudiar mi caso en el caso de que cumpla el contexto eutanásico, los supuestos de la ley, que son los que antes he explicado. Si él no es objetor, acepta la solicitud, hace la primera entrevista deliberativa, hay que esperar un tiempo, que son unos 15 días, y después tiene que hacer una segunda, da opción, tiene que informar de que si eso tiene alguna solución, y le tiene que informar al paciente de que eso puede ser revocable en cualquier momento. Puede dar marcha atrás en cualquier momento del procedimiento. Bueno, el paciente sigue adelante con el proceso. Tiene que haber una segunda solicitud. Fijaros si es garantista la ley. O sea, 2 solicitudes, 15 días, ya vamos pasando. En un contexto de sufrimiento, ni os cuento. Porque normalmente las personas cuando piden esto ya se lo han pensado mucho y han sufrido mucho. Pero bueno, esta es una apreciación nuestra y también de la práctica. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Como decían mis compañeros que están haciendo la prestación y que lo llevan en el Servicio Cantonal de Salud, en estos 2 o 3 años nos hemos encontrado de todo, de todo. Es una experiencia increíble. Bueno, segunda entrevista deliberativa, segunda solicitud. Bueno, el paciente sigue adelante, el médico lo corrobora, el médico no es objetor, da su visto bueno, es decir, da su informe favorable. Eso tiene que constar absolutamente todo en la historia clínica, y entonces tiene que pedir un médico consultor. Fijaros que se necesitan 2 médicos. En muchos países de nuestro entorno que tienen aprobada la eutanasia se necesitan 2 médicos, ¿vale? También. El médico consultor tiene que ser de la especialidad de la enfermedad que padece el paciente, pero que no haya tenido relación con él, lo cual muchas veces es muy difícil, porque imaginaos un proceso neurológico. Aquí, que somos 4 gatos, que ha estado en neurología de Valdecilla, pues es que a ese paciente, como lleve muchísimos años, le conoce todo el servicio. Entonces, a veces es muy difícil encontrar un médico que esto. A nosotros nos parece que ahí la ley, bueno, en otros países no piden tanto. Quiero decir, tiene que ser otro médico que revise la historia, que estudie si se cumple el contexto eutanásico, es decir, que sea un poco imparcial y que explore otra vez al paciente. Aquí hay un problema, y es que cuando el médico de familia le ha visto en la casa y el paciente está muy deteriorado, los médicos de hospital normalmente no quieren ir a los domicilios, lo cual es un problema serio. A los médicos de familia, yo soy médico de familia, pues es que nos sorprende esto, porque realmente si tú tienes que atender una petición tan importante como esta, tan sagrada como esta, me atrevería a decir, pues hombre, desplazarte para muy poquitas eutanasias que hay al domicilio del paciente, pues tampoco me parece tanto. Yo creo que ahí la sociedad debería presionar un poco, ahí lo dejo, porque los médicos de familia estamos protestando mucho por esto. Ahí lo dejo, es verdad. Bueno, entonces, llega el médico consultor, estudia tal, y entonces dice, informe favorable. Lo pasa a lo que se llama la Comisión de Garantía y Evaluación. Y la Comisión de Garantía y Evaluación es un órgano que se crea con la LORE, que cada autonomía crea el suyo, que está compuesto por médicos, enfermeras, juristas, un secretario que es un funcionario que no tiene voto, y no sé y un psiquiatra, sí, exactamente, bueno, me incluía dentro de los médicos, pero bueno, quiero decir, entonces, bueno, 2 informes favorables, médico responsable y médico consultor. Normalmente la Comisión de Garantía vuelve a revisar un poquito esto, por eso decíamos que era muy garantista. Ok, se da por válida la solicitud de prestación. Eso se comunica al médico responsable, y el médico responsable es el que tiene que hacer, ya previamente ha tenido que informar al equipo asistencial, que es el que va a hacer la prestación. El equipo asistencial son enfermería que controle la vía endovenosa y el equipo que él necesite para hacer la prestación. Entonces, una vez que ya la Comisión de Garantía dice está todo correcto, cumple todas las condiciones, se queda con el paciente, se comunica al paciente en un plazo de 24 horas y se queda con él en el día que se va a hacer la prestación, que puede ser en el domicilio o puede ser en el hospital. La mayoría, Juan lo dice, pero la mayoría de lo que hemos visto en toda España se están haciendo en el domicilio, ¿vale? Lo cual es estupendo desde el punto de vista de calidad de la prestación, desde mi punto de vista, porque la mayoría de la gente quiere morir en el hospital. Una de las aberraciones de la medicina moderna es que se muere en el hospital. Entonces, ojalá consigamos que la gente se muera en su casa.
¿Cuándo sería obligatorio si un paciente quiere morir en el domicilio, pero tendríamos que hacerlo en el hospital? Cuando el paciente ha expresado que quiere hacer donación de órganos. Cuando hay expreso documento de donación de órganos, eso tiene que ser en el hospital. ¿Vale? Es curioso porque muchos compañeros que están en las UCIs de distintos estos nos están comentando que están aumentando la donación de órganos. Muchos pacientes que han tenido la prestación de eutanasia han donado los órganos, lo cual, bueno, también es una cosa muy, muy generosa, ¿no?, por parte de nuestros conciudadanos, ¿no? Es una cosa que, bueno, aquí funciona la donación de órganos y los trasplantes estupendamente. Bueno, eso en el caso de que todo vaya rodado. Entonces se queda con el paciente, se hace en su domicilio o en el hospital y el médico responsable con el equipo asistencial se comunica a farmacia, farmacia da los medicamentos y hay dos formas de hacer el procedimiento eutanásico. Es o el médico y enfermería colocan una vía y están allí y administran los fármacos por la vía y tienen que estar hasta que el paciente fallezca y en compañía de la familia o de los allegados de las personas que quiera el paciente, dentro de la más absoluta intimidad. Esto es un acto que es sagrado, como decía, es íntimo. De hecho, los profesionales lo pasan mal, pero también nos comentan que muchas veces este hecho les da muchísima satisfacción. También el hecho de poder ayudar a morir a una persona de esta manera. Y también se puede hacer dándole los medicamentos por vía oral al paciente, te los dan y se los toma él. Pero en cualquier caso, los profesionales tienen que estar ahí. ¿Por qué tienen que estar ahí? Pues para atender cualquier eventualidad que pueda surgir en este proceso que dura como máximo 20 o 30 minutos, como máximo. ¿De acuerdo? Es muy rápido. O sea, hay dos modalidades. ¿De acuerdo? En el caso de que vaya bien. En el caso de que haya una discrepancia, médico responsable que no está de acuerdo, hay que buscar otro médico, no está de acuerdo, y el médico consultor sí, ¿vale? O viceversa, médico responsable sí y médico consultor revisa la historia y dice que él cree que no cumple los requisitos. Comisión de garantía, en la comisión de garantía y evaluación nombra a un jurista de la comisión, un jurista y un médico que tienen que deliberar ellos dos y presentar un informe a la Comisión de Garantía y Evaluación. Que esos dos dicen que, a pesar de que haya habido discrepancias en el médico responsable y el médico consultor, ¿me seguís este lío? Dicen que está todo bien, pues automáticamente la prestación se aprueba. Que dicen que no, normalmente se deniega cuando hay esa discrepancia. Normalmente la comisión de garantía, cuando el jurista y el médico que hacen, o sea, fijaron que ya son otras dos personas más, dicen que no, normalmente ya, bueno, pues el informe del médico que había dicho la valoración positiva, pues ya no vale, con lo cual normalmente la comisión, ha habido casos en los que la comisión ha dicho que sí, pero bueno, fijaros la deliberación que lleva todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Eso hay que comunicárselo al paciente en el caso de denegación y tiene 15 días para presentarlo al contencioso administrativo, ¿de acuerdo? Por vía legal. Y esos son los plazos, que hay pacientes que se les ha pasado. Y bueno, esto es cómo se hace la prestación de eutanasia. Cada autonomía ha desarrollado un manual en el que recomienda cómo se debe de hacer. Yo tengo aquí el manual de aquí y en resumen es esto. Lo más interesante es las preguntas que nos queráis hacer. Quiero decir sobre esto. Espero que no os haya liado mucho, porque el otro día dieron una conferencia los que están... Aquí hay un equipo de apoyo a la prestación de eutanasia. O sea, si yo soy un médico que voy a hacer una prestación de eutanasia, es la primera vez que la voy a hacer, tengo, afortunadamente, en el Servicio Cántabro un equipo de apoyo, aparte del equipo que yo genere con mi enfermera o con quien sea para hacerlo, hay un equipo que me acompaña, y está funcionando estupendamente bien, en el que hay más médicos, psicólogos, y les puedes decir que el día que lo vayan a hacer, que te vayan a apoyar, que vayan contigo. Entonces está funcionando muy bien. Pero el otro día, cuando ellas nos contaban un poco cómo estaba pasando en Cantabria y tal, cuando ponían esto a un montón de médicos que estaban allí, bueno, pues a ver, aclarándose un poquito de esto, que es un poco complejo, cuando se pone este cuadro, los médicos nos llevamos la mano a la cabeza y dicen, ostras, con lo que tenemos que hacer todo esto. Luego hacemos cosas bastante más complicadas, pero esto es algo muy profundo
y algo que, bueno, pues es un reto, y ya os digo que mis compañeros pues lo están haciendo lo mejor que pueden en lo que yo he visto aquí en Cantabria. Y muchísimas gracias. Bueno, pues ahora ya pasamos al informe final de Juan, que ¿se oye? ¿Qué tal? Ah, perdón. Ley orgánica de regulación de la eutanasia. Lore. Ley orgánica de regulación de la eutanasia. Bueno, pues ahora Juan nos va a explicar datos que tiene ahí y yo creo que es muy interesante, y con esto terminamos y quedan las preguntas. Buenas tardes. Después de lo que ha sido la presentación de la Asociación DMD, las voluntades previas como un elemento que creemos que es esencial en el procedimiento, y luego es la formalización de la LORE, viene la parte que a mí me toca, que es más fría, pero es ilustrativa en la medida que nos va indicando en qué medida la sociedad va incorporando tanto las voluntades previas como la propia aplicación de la eutanasia, la LORE. Y nos va indicando qué deficiencias y qué elementos son los que pueden mejorar en cuanto a su funcionamiento y finalmente en el resultado de quien quiera solicitar la prestación lo pueda conseguir, sobre todo y fundamentalmente en el mayor o el menor tiempo posible. Es decir, que el tiempo es un factor determinante también en la ejecución de la prestación, porque en ello va un sufrimiento personal que tiene que ver y tiene que tener la consideración administrativa o burocrática o en la mejora de protocolos para que finalmente eso se haga en plena satisfacción de la persona que lo solicita. La primera parte quiero definirla en cuanto al papel que la actividad ha desarrollado la Asociación Derecho a una Muerte Digna, en la que nos hemos basado fundamentalmente en elementos fundamentales, que son dar a conocer en principio la asociación. Es un instrumento que ya hay, que sirve para recoger tanto motivaciones personales como incorporación de personas que quieran trabajar y desarrollar social y administrativamente todo el contenido de la ley. Conocer DMD, informar sobre el contenido de la LORE y las voluntades previas, otras funciones que hemos venido desarrollando, consolidar y desarrollar, fundamentalmente eso, institucionalizar el derecho. Eso es importante en la medida que, de una manera global, integral, lo llevemos al conjunto de la sociedad. Institucionalizarlo, que forme parte del quehacer diario, del pensamiento social sobre un derecho que es muy importante como el derecho de la vida. También la muerte da sentido a la vida y por eso la tenemos que poner en primer plano para que realmente tenga la relevancia que tiene que tener. Asesorar en los procedimientos, acompañar la asociación, si lo desea, aquella persona que quiera ejecutar y quiera ser acompañada, acompañar también y sensibilizar a la población, integrando en el lenguaje las cosas que forman parte de la vida, insisto, también de la muerte. Partimos del año 2022, por lo tanto, todo aquello que nos referimos va a partir de esa fecha. Lo digo porque Cantabria, DMD Cantabria, se constituye tanto orgánicamente como organizativamente a partir del 2022, lo cual nuestra trayectoria, desde el punto de vista de asociación, con ese trabajo organizado y planificado, viene de esa fecha. No tenemos más, no podemos desarrollar mucho más que lo que hemos hecho porque yo creo que es importante. Partiendo de esa base de trabajo que de manera muy sintetizada he marcado, descuelgan de ahí trabajos que hemos realizado. Hemos mandado una carta de presentación
sobre lo que es DMD y qué es lo que queremos a las instituciones y organizaciones de todo Cantabria. En la idea, primero, de presentarnos y segundo, de buscar elementos de colaboración, que las instituciones que estén interesadas podamos colaborar y podamos implementar en algunos casos el esfuerzo que de una u otra manera cada uno de nosotros hace en el conjunto de la sociedad, pero que si unificamos, coordinamos y aunamos voluntades, es posible, es muy posible que consigamos mejores resultados. Y además, trasladamos al conjunto de la sociedad que cada vez hay más gente y cada vez hay más instituciones comprometidas en el proyecto. Eso es muy importante. La carta de presentación. Y hemos realizado actos en el Paraninfo de la Universidad, en marzo de 2022. En el Palacio de Festivales, en marzo de 2023. En asociaciones cívicas culturales, en marzo del 23. En la UNATE, en la Vorágine, en comisiones obreras. Y este Ateneo entrará en la memoria del 2024. No lo he podido recoger, pero bienvenidos a esta, saldréis en la memoria. Os lo puedo garantizar. Dentro de las reuniones institucionales que hemos tenido una con el Colegio Profesional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, que tienen mucho que ver, su actividad, su trabajo tiene mucho que ver con aspectos sociales de aproximación y de formación. Lo que hemos visto que tuvieron una buena receptividad a nuestra presencia y estamos trabajando para buscar elementos de colaboración. Y otra reunión que tuvimos con la Consejería de Salud, con la dirección, concretamente la Dirección General de Farmacias, Humanización, Coordinación Sociosanitaria, porque cada vez que cambia el gobierno, la nomenclatura de las instituciones cambia, como haciendo todo una especie de dificultad verbal para todo ello. La idea, como no podía ser otra, es presentarnos y ver qué elementos de colaboración y contribución de ambas instituciones podíamos hacer. Pero fundamentalmente lo que pretendíamos con esa reunión era reforzar el servicio de formalización de voluntades previas. Hay muchas voluntades previas por realizar. Se habla, lo que pasa es que no tenemos datos oficiales sobre eso, pero puede haber una lista de espera de 2 meses. Eso significa que hay ya mucha gente que está tomando conciencia de que las voluntades previas es un paso que entiende necesario, conveniente y que lo quiere formalizar. Luego veremos las que se han dado a lo largo del tiempo que tenemos. La situación en Cantabria respecto a lo que ha sido el desarrollo. Primero vamos a hablar en la parte de la eutanasia y los datos que tenemos en relación de lo que se busca en esos informes que la Comisión de Garantía y Evaluación está obligada a hacer cada año. Cada año tiene que elaborar un informe de lo que ha sido el ejercicio en relación en la aplicación de la LOE, de los casos que se han dado de petición de la prestación de eutanasia. El número de solicitudes es un dato que sale, el número de fallecimientos que hay entre que se solicita y no se puede dar, el lugar donde se presta, la modalidad de la prestación, la patología de base, que es origen de la solicitud, las reuniones y objetores. El primer año, el número de solicitudes hubo 2 solicitudes. 2 solicitudes. Se realizó una y otro murió antes de que se pudiera prestar la solicitud, la prestación de eutanasia. Hubo una persona que ya no pudo y que sufrió innecesariamente por las razones que sean, porque son datos que todavía no disponemos. ¿Dónde se hizo? En domicilio del paciente,
por el equipo, la prestación por el equipo sanitario, la base la oncología, y el número de objetores de conciencia en el 2021 eran 134 objetores de conciencia. Hay un registro que viene a través de una orden, una disposición, donde se crea el registro de objetores. En este momento el registro en el año 2021, 134. En el 2022 el número de solicitudes pasaron a 18. 2 en el 2021, lógicamente la ley se había puesto en funcionamiento el año 21, el 25 de marzo, y por lo tanto, lógicamente, el recorrido que tenía la ley era muy corto. El número de solicitudes, 18. El número de prestaciones realizadas, 6. Y 7 prestaciones murieron antes de poder prestarse. 7. El por qué los informes de la Comisión de Garantía y Evaluación no llegan todavía a decirnos por qué. No lo sabemos. Luego veremos qué es lo que vamos a proponer a la Consejería para ver, primero, los elementos estadísticos, los datos pormenorizados para conocer con más profundidad las razones de los datos y, sobre todo, ver cómo mejoramos en otros temas. El lugar de donde se hizo en el domicilio, básicamente. Hubo en este caso también en una residencia de mayores privados. De administración, pues intravenosa. La patología base, oncología, neurología, psiquiatría muscular y respiratoria. Por ese orden fue las prestaciones de eutanasia que se dieron. El número de objetores de conciencia en el año 2022, aquí viene además un poco más detallado, 221 médicos y médicas, 18 enfermeros y enfermeras, total 239 objetores de conciencia. Ha habido un incremento casi del 80% de incremento entre 2021 y 2020. También hay que preguntarse por qué. Habría que preguntarse por qué. Ese dato, que en sí mismo es simplemente un dato, un número, puede decirnos, si hay que estudiarlo, por qué. Por una conciencia demasiado elevada, exquisita, o porque, bueno, habría que verlo. No creo que sea el momento para estar en esto. La composición de la Comisión de Garantía y Evaluación podéis ver que es amplísima y es súper garantista. Ana lo ha explicado, no creo que haya falta volver. Es tan amplia que hay hasta juristas, lo cual significa que para que nada falle desde el punto de vista jurídico, por la complejidad que puede suponer la ley, pues también se acompaña 2 juristas. Los datos de voluntades previas formalizadas a lo largo del 2019 al 2023. Se ha dicho que hay los 3 procedimientos a través de 3 procedimientos. El funcionario habilitado, el notario y los testigos. En el año 2019 hubo 560 voluntades previas, documentos de voluntades previas. No voy a entrar en si fue por habilitado, si fue por eso. Luego hablaré el porcentaje en cada caso. En el 2020, 268. En el 2021, 515. Y en el 2022, 765. Y ya en el 2023, aquí estamos en niveles de récord, 1.255. Como podéis ver, la línea es muy ascendente y por lo tanto significa, vamos a imaginar, desde 2022 al 2024 ha habido un incremento de casi el 293%. Eso significa que cada vez está más incorporado el criterio, la necesidad de ese testamento vital, en este caso, voluntades previas. Se ha hecho
a través del funcionario habilitado el 85%. Es decir, el funcionario es el recurso que habitualmente la gente emplea. El notario, el 12%. Aquí hay que pagar, pero hay gente que entiende que el procedimiento resulta mucho más cómodo y el notario, en función del tipo de notario que sea, te hace todo, prácticamente toda la gestión. Y el testigo, el 2,14%. Es decir, el total de las voluntades previas en estos 5 últimos años han sido 3.365 registros de voluntades previas. ¿Qué podemos concluir respecto a la situación? Podemos concluir que todo esto que estamos hablando parte de un gobierno distinto al que en este momento tenemos, porque los datos vienen referidos al anterior gobierno. Lo que vemos es, desde el punto de vista de MD, es que todo lo que ha sido información y desarrollo, porque la ley marca, pero hay que desarrollarlo a través de disposiciones, a través de órdenes y a través de protocolos internos que posibiliten que el funcionamiento del sistema tenga el cauce adecuado y responda a las necesidades que el derecho que la ley nos da sea realmente operativa y sea, sobre todo, fundamentalmente, práctica y rápida. La reunión que tuvimos con la consejería, la primera impresión que hemos tenido es que parece que tienen voluntad, pero en esto lo único que nos queda es ver si la voluntad expresada verbalmente tiene una traducción en lo concreto, viendo lo que vamos a plantear en relación a la tarea que tenemos pendiente. Lo que habíamos dicho como genérico ante la sociedad, lo que planteamos respecto, en este caso, a la autoridad sanitaria. Desde luego, mejorar los informes de la comisión. Más prolijo, más profuso, más detallado, con más enfoque para mejorar todo. Los protocolos, todos los protocolos. Planes de formación sobre el conjunto y en el conjunto de todo el sistema sanitario. Campañas de divulgación, actos institucionales, establecimientos de intercomunicación institucional, fórmulas de relación institucional. Y veremos si puede ser el momento o no, pero en la mente de la Asociación Derecho a una Muerte Digna tenemos en la idea el debate, al menos plantear el debate de un observatorio de la muerte digna. Un observatorio. Partiendo de que el observatorio, hay 4 observatorios. Asturias, Navarra y Cataluña. Perdón, 3 observatorios. He dicho 4 en la creencia que en Cantabria la vamos a tener, ingenuo de mí. Bueno, pero yo lo planteamos con una antena. Por lo tanto, es un poco lo que nos planteamos. Y lo que sí me gustaría es que cada vez fuéramos más, no solamente en asistencia en actos, sino más dentro de la Asociación Derecho No. Más porque cuanto más seamos, está claro que más conciencia generamos, más hacia el exterior creamos esa conciencia. Eso significa que hay más compromiso y que además pues eso nos lleva también a mantener y sostener los derechos y desarrollar los derechos hasta sus últimas consecuencias. Y yo me quedo ahí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Juan, a Ana, a Nieves, a Concha. Y ahora es el turno de preguntas.
que sean sencillas. Ahí mismo, que sean sencillas, ¿sí? Por favor. Que somos gente de a pie. Es que yo no sé si hay alguna cosa que no he entendido bien. Esto, se está hablando de las últimas voluntades que se han hecho en los últimos tiempos, has hablado de 2000 y pico, y entonces estamos hablando solo de últimas voluntades en general o de últimas voluntades en las que se ha solicitado activamente eutanasia. Que no me contestes. El dato de que en el documento de voluntades previas se recoja también la eutanasia, ese dato no disponemos. No está segregado. No, porque además son datos que todavía la consejería no procesa. El sistema informático que tiene, según nos dijo en este caso el subdirector general, es que estaban trabajando por mejorar el sistema para poder profundizar en todos esos datos. No tenemos del documento de voluntades previas cuántas, además, se contemplan que quieren ejercer el derecho de eutanasia. Sí, porque hay como lo menos 10 opciones. No lo sabemos, No ¿no? quiero que me disponemos. hagan esto, no quiero que me aplique el otro, quiero o no quiero eutanasia. Y otra cosa, has explicado el tema de cuando yo estoy bien y de cuando yo soy consciente y pido la eutanasia. En el momento, si yo lo he hecho al hacer las voluntades previas, lo he dejado dicho, ¿sigue todos esos pasos? No, Si tú estás inconsciente y has hecho el documento de voluntades previas y en él se incluye que cuando pase esto y esto y esto y esto, tú quieres que te apliquen la eutanasia, eso es de obligado cumplimiento para el médico. Además, hay una cosa interesante, que es que ahí, imagínate que no hay familia y el médico te conoce y sabe que tiene un documento de voluntades previas. Tiene que consultar. Los médicos no podemos entrar al documento de voluntades previas cuando nos dé la gana. Tiene que ser cuando realmente ese paciente está cerca de la muerte o tal, y entonces tú lo consultas en ese momento. De hecho, vamos, es que no puedes estar cotilleando, tienes que ser con algo. Entonces, ese paciente está en una situación de contexto eutanásico y tú consultas el documento de voluntades previas. No tiene familia. Consultas y tú puedes ser su representante. ¿Vale? El médico puede ser su representante, sea un oncólogo, un intensivista, un médico de familia. Lo consulto y si ahí me pone que quiere la prestación de eutanasia, yo puedo actuar de representante y solicitar la eutanasia. Fíjate que eso no lo puede hacer la familia. Una familia con un documento de voluntades previas puede decir, mi padre tenía tal, consúltelo y entonces tal, pero no la puede pedir él, porque el que lo está pidiendo es el paciente que ha escrito eso. ¿Me explico? Y entonces la familia no puede ser representante salvo que él lo haya expresado. Y entonces vaya al médico y le diga, mi padre dijo esto, consulte usted el documento porque probablemente tal. Pero el médico también puede ser el representante. Me explico eso en el caso de que esté esto. Si no tiene explicitado que quiere la eutanasia y está inconsciente, no se puede hacer nada. No está. ¿No, Carmen? ¿Era esa la pregunta? Vale. Vamos a ver. Bueno, yo soy partidaria de apoyar muchísimo y lograr un buen servicio de paliativos. Eso es importantísimo. Sin un buen servicio de paliativos, llegar a esto otro, no. Luego, aquí leo que dice que mantener, o sea, el tratamiento, intervención y procedimiento contribuye a mantener con vida, bueno, pone antibióticos, nutrición e hidratación de fluidos, sonda nasogástrica, gastronomía, bueno, marcapasos. Una persona, por poner un marcapasos, puede pedir una eutanasia. No, pero es que no tiene nada que ver. Y por estar en tratamiento con antibióticos. Pero todo eso pasa por un tribunal. que eso Él te puede tira- pedir lo que quiera, pero no se lo No, van a pero bueno, es conceder. que aquí yo creo que eso sobra el que esté aquí. No, Lo que dice perdón, que no. mira, eso Porque, está- vamos, es que tú
la persona que hace las voluntades previas puede expresar que en un momento en el que llegue a una enfermedad, en un estado, el que sea, no quiere reanimación, ni tratamiento activo con antibióticos, ni que le pongan un marcapasos. Expresa ahí su voluntad de que no quiere que le hagan eso. Pero hasta ahí se llega. Es que una persona libre puede decir Pero eso, lo que... eso es casi un suicidio. No, porque Hombre. si tú tienes una enfermedad en el contexto, si tú tienes una enfermedad grave, por ejemplo, imagínate, date cuenta de que esto es cuando en las voluntades previas es para cuando tú no puedas expresar. Quiere decir que o estás inconsciente o estás en un estado de demencia súper avanzado y estás expresando lo que no quieres que te hagan. Estás expresando tu derecho a lo que la medicina moderna no quiere que te haga. ¿Por qué es esto? Porque la medicina ha avanzado tanto que muchas veces hay encarnecimiento terapéutico con personas que están muy cercanas a la muerte y se les siguen aplicando un montón de cosas que no van a conseguir que mejoren. Entonces, previamente, una persona libre puede decir, yo, si tengo una parada cardiorrespiratoria y tengo una enfermedad grave, una enfermedad del corazón o del cerebro o de tal, por favor no me reaniméis, no me pongáis un marcapasos, no me pongáis terapias que no me van a mejorar ni me van a resucitar. No estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, pero eso es, claro, eso es una Pero cosa... eso es la ley, lo dice la ley, no lo que Claro. dice- Claro. Fija... Pero, fíjate, solo una cosa añadir a esto. Además, esto es totalmente respetable, esto no es obligatorio, esto es absolutamente respetable. En este documento se pone lo que quiere cada persona. Unas personas pueden poner esto y otras personas pueden poner otra cosa. Es que eso es absolutamente... Fijaros que decíamos que en la LORE compatibilizaban dos derechos constitucionales. El derecho a la vida, que es el que tú estás expresando, y si para ti el derecho a la vida es lo más importante, efectivamente vas a pedir que te mantengan hasta que sea, o no vas a expresar nada. Pero una persona que no quiere que la mantengan de esta manera, pues lo expresa de esta manera. Es ahí donde se compatibilizan los dos derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Es así como lo entiendo. No sé si alguien quiere añadir algo más. Mira, yo quería saber, yo tengo, por ejemplo, mis voluntades previas hechas con la eutanasia y, por ejemplo, me llega la hora de que estoy fatal, ¿cuánto tiempo, quería saber yo, tarda en concedérseme la eutanasia? Si tú estás en un Porque he visto que a contexto... algunos no les ha llegado el momento, no les ha llegado. Bastante. Claro. Un montón de tiempo. He dicho que la media de Sí, todo sí. este procedimiento tan complejo, es tan que no te he garantista, oído. son unos 2 meses. 2 meses. 2 meses o 2 meses y pico. Por eso hay pacientes oncológicos que lo solicitan y no llegan. Claro. Y ahí lo que decía la compañera de los cuidados paliativos, estamos todos de acuerdo en que el desarrollo de los cuidados paliativos es fundamental, Claro. pero no es incompatible con esto. Es decir, que gracias a que hay unos cuidados paliativos, por lo menos en Cantabria, que Sí, sí. funcionan adecuadamente, las personas que han solicitado la eutanasia y no les llega por el tiempo, tienen una muerte digna porque están los cuidados paliativos. soy Entonces, sanitaria. por supuesto, no son contradictorias la ley de eutanasia con los cuidados paliativos. ya, lo Los cuidados paliativos estamos todos de acuerdo en que hay que desarrollarlos y desarrollarlos mucho más. Pero esto de lo que estamos hablando no tiene nada que ver con los Claro. cuidados paliativos. Los cuidados paliativos y muchos médicos, lo que se hace en muchos casos es lo que se llama la eutanasia pasiva. Es decir, la sedación terminal es buena práctica médica y la hace cuidados paliativos y la hacemos los médicos en los domicilios, los médicos de familia. Es decir, podemos hacer sedación paliativa porque la esperanza de vida está en agonía y eso es eutanasia pasiva, Sí, no sí. es activa. Pero sin embargo es buena práctica, nadie nos puede denunciar por eso. Esos son cuidados paliativos. Eso es buena práctica, ¿vale? Está contemplado en todo el mundo. Y bueno, lo podemos llamar eutanasia pasiva, pero es buena práctica. O sea, alguien que tiene a un paciente que está sufriendo, está en agonía y a no ser que él exprese que no quiere ser sedado, que entonces hay que respetarlo y la voluntad es del paciente, la libertad es fundamental. Si un paciente expresa que quiere que le seden, eso es buena práctica.
y sabemos que se va a morir, pero no se muere de eso, se muere porque se va a morir, y si no se muere en 10 horas se va a morir en 6, pero eso es buena práctica. O sea, ahí hay principios éticos del médico que son no maleficencia, beneficencia, autonomía del paciente, la ley de autonomía, justicia y no abandono, que es uno de los nuevos principios. Entonces, y la compasión. Entonces, la sedación terminal es compasiva. Está dentro del código deontológico de los médicos, no solo de las leyes, sino más arriba, porque las leyes deontológicas de los médicos o de los abogados están por encima de las leyes, de la legislación. Entonces, eso es buena práctica. No sé si aclaro un poquito esto, ¿no? Bueno, y esa es una petición libre, yo esto lo tenía Nos queda claro. una sola pregunta más porque aquí se cierra. Bueno, pues dos. Lo siento. Sí. Hola, solamente dos cosas que creo que son importantes y prácticas. Una, el registro de voluntarias previas, no, de los médicos que no son partidarios de practicar la eutanasia, ¿es público? No. No. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, Confidencial. si yo tengo un derecho a exigir que se cumpla la ley cuando yo pido la eutanasia y me encuentro que en la situación en la que no puedo pedirlo, mi médico no es objetor, ¿cómo va a ser mi representante? Te lo respondo. Segundo, espera un poco, vamos por ahí. Segundo, si todos los médicos del centro de salud son objetores, ¿qué hago? ¿Me cambio de centro de salud? No. ¿Cómo lo voy a saber? No se puede objetar a recoger una solicitud de eutanasia. Espera. No se puede. Si son objetores, el servicio cántabro, ellos tienen que recogerla, aunque sean objetores, y se la tienen que pasar al servicio cántabro. Y el servicio cántabro te tiene que poner un médico responsable. Ya, pero si yo, cuando estoy para hacer las voluntades previas, no sé si los médicos o el médico que me toca en el centro de salud son todos voluntariamente objetores, con lo cual esa prestación final de mi calidad de vida no la voy a tener, tendría que tener la opción a saberlo. No, Una cosa, los Porque tendría médicos, que tener opción sí. a cambiarme de médico. vamos a ver, el Porque médico, es una práctica médica. si tú tienes un médico que es objetor, tiene obligación de decírtelo a ti. El registro de médicos objetores es confidencial, pero tu médico, Te lo tiene que decir. si tú le preguntas, ¿es usted objetor de la eutanasia?, te tiene que contestar si es objetor, a ti, Sí. dentro de la confidencialidad. Tú no puedes ir publicando por ahí que tu médico es objetor, es dentro de la confidencialidad. Ya, Entonces tú lo que haces es, si quieres, que te cambias de médico. Ya, no, eso está claro. Lo que pasa es que yo creo que eso no debe ser confidencial, porque entra en choque con mi derecho a la elección de un médico que me preste todas las soluciones a mis problemas. Esto está en la ley. Y sí, pero está en el Código Deontológico de los médicos. Lo entiendo. Y lo acabas de decir. Lo entiendo. Ya. ¿Eh? Si no, tiene obligación de decírtelo a ti, ¿eh? Ya. La otra y se acabó porque acabó. estos señores tienen que cerrar. ¿Ya no hay más? Pues no hay más. Vale. Lo siento. Bueno, gracias. Muchísimas Bueno, gracias. a pues todos. gracias.